Muy bien, continuamos entonces en esta mañana con el estudio, con el sermón, el mensaje de esta mañana. Nuevamente, felicidades a todos los padres. Tuve que tomar la decisión entre si cortar la serie que estamos predicando o predicar un mensaje sobre el Día de los Padres, y pienso que la liturgia enfocó muy bien lo que es la felicitación por los padres. Por lo tanto, preferí enfocarme en esta mañana y continuar dándole seguimiento al tema que habíamos comenzado. Recuerden que estamos estudiando las 7 cartas al Apocalipsis, las 7 cartas a las iglesias del Apocalipsis, y estamos tratando de presentar un tema que nos reveló el Señor, donde nos demostró que Dios había enviado ya 3 plagas a la tierra en estos momentos como juicio, y la segunda plaga es la que vamos a estar viendo en esta mañana. La segunda plaga es la que vamos a estar viendo en esta mañana. La carta número 2, y es el juicio por la fidelidad, así es como hemos titulado en esta mañana. En otras palabras, para un poco hacer la introducción, el coronavirus fue una plaga que vino a la tierra como un juicio por la infidelidad de los seres humanos. De manera específica nos vamos a estar refiriendo a la infidelidad cristiana. Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11 lo vamos a estar leyendo. Usted lo puede buscar en sus Biblias. Yo le invito a que estos sean unos textos bíblicos que usted siempre tenga presente, porque estos textos nos ayudan a nosotros a entendernos como cristianos. Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11, si nos podemos poner de pie para reverenciar la palabra de Dios, se lo agradezco mucho. Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, entre paréntesis, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Oremos. Señor, permite que este sea un día donde cada uno de nosotros pueda, en tu nombre, oh Dios, hacer un pacto de fidelidad, sabiendo que el premio, la corona de la vida, va a ser el pase para no perder, no sufrir daño en la segunda muerte. En tu nombre, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. Como hicimos en la carta a Éfeso, igualmente vamos a dar una breve introducción de lo que era Esmirna. Esmirna era una ciudad que quedaba unos 80 kilómetros al norte de Éfeso. Es aproximadamente como que usted estaba en Cincinnati, Ohio, y llegaba allá a Columbus, más o menos, era la distancia que había aproximadamente. Esmirna contaba con un majestuoso puerto, era la entrada a Asia Menor, prácticamente. Pero lo que más nos tiene que llamar la atención en la ciudad de Esmirna es lo que había hecho ella como ciudad. Yo no sé si yo expliqué esto al principio. Cuando se está hablando de ciudad en la Biblia, en la ciudad de Esmirna, la ciudad de Éfeso, en realidad no es como lo tenemos hoy en día, la ciudad de Hamilton, la ciudad de Fairfield, que pertenecen a un condado y pertenecen a un país, Estados Unidos. Cada ciudad era un estado independiente. ¿Okay? Tenemos que tener eso en mente para nosotros poder entender la geografía bíblica. O sea, cuando se habla de Esmirna, aunque dice ciudad, en realidad se está hablando del país de Esmirna. ¿Ok?
¿Okay? Y Esmirna como ciudad o como país había hecho una alianza profunda con Roma, que era otro país que fundó el Imperio Romano. Entonces, había hecho una profunda alianza con Roma. Esta es la característica principal que Cristo quiere destacar aquí en este mensaje a la ciudad de Esmirna. Y debido a la alianza profunda que tenía Esmirna con Roma, ellos habían recibido el galardón, se le había otorgado lo que se llamaba el título de ciudad fiel. ¿Okay? Esmirna es la ciudad fiel, en este caso fiel aquí a Roma. Muchas personas hoy en día tienen la categoría de fieles, pero fieles a la perdición, fieles a Roma, fieles a todo lo malo que hay en este mundo. Eso es lo que va a estar criticando Cristo en esta acá. Como dato importante que tenemos que conocer de Esmirna es que allí vivía un grupo notable de judíos que nacieron en Judea, por supuesto, judíos de la religión judía, pero que con el tiempo sobrevivieron a la destrucción. Recuerden que ya estamos después del 70 de Cristo. En el 70 se destruye Jerusalén, el templo, y muchos judíos salen huyendo y se van a otros países a vivir. Un grupo grande de judíos fue a vivir a Esmirna. Con el tiempo, estos judíos se convirtieron en los acérrimos enemigos de la iglesia cristiana que se fundó allí en Esmirna. Los principales enemigos de la iglesia eran estos judíos que habían salido de Judea. Así que al analizar la carta a la iglesia de Esmirna, lo que subyace, lo que está escondido detrás de esta carta es el tema de la fidelidad. Cuando usted esté leyendo la carta a Esmirna, piense en el concepto de fidelidad que usted tiene. ¿Qué significa para usted ser fiel? ¿Qué significa que las personas sean fieles a usted? La fidelidad es algo con lo que la iglesia ha batallado por mucho tiempo. La mayoría de nosotros, porque carecemos de personas que sean fieles a nosotros, otros simplemente porque no tenemos la voluntad de ser fieles y comprometernos con las cosas de la vida y con las personas. La fidelidad es un tema que nos está atacando constantemente, y tenemos que entender esta carta de Esmirna para aprender a serle fieles. Y en la mañana de hoy, o en la tarde de hoy, quiero enfocarme en la necesidad de ser fieles a Cristo, que es el único que nos llama a nosotros a ser fieles. Un dato más que quiero decirles es que simplemente al leer el título de la carta a Esmirna, Esmirna es una palabra griega que cuando se traduce al español significa mirra. ¿Recuerdan los tres presentes que le llevaron a Cristo? Oro, incienso y Esmirna. Y mirra fue lo que llevaron. Mirra era una palabra usada para referirse a lo que nombraba un ungüento, una pomada, un aceite para tratamientos antisépticos. ¿Okay? Con la Esmirna era con lo que desinfectábamos los micrófonos, el gel que nos echamos en las manos. Esa es la Esmirna. Y es importante este dato, que usted entienda el nombre de la palabra Esmirna, porque Esmirna es lo que trabaja como antiséptico, como desinfectante de todo el virus que está afectando a la iglesia. Los antisépticos servían para limpiar todo aquello que había infectado. Por lo tanto, este mensaje nos dice que hay una necesidad de aplicar un bálsamo, un gel antiséptico a la iglesia que se ha infectado, y no con el coronavirus, sino con el infidelity virus, que es el que quiero estar predicando en esta mañana, el virus de la infidelidad. La segunda plaga que Cristo ha mandado en estos tiempos a la tierra fue precisamente el coronavirus. Y si hay algo que nosotros hemos aprendido del coronavirus, es a desinfectar. Los hermanos llegan temprano aquí a ayudarnos a pasarle de líquidos y de todo a todas las cosas que hay aquí, para que cuando llegue el resto de la iglesia todo esté desinfectado. El coronavirus nos ha dado una lección: la necesidad de desinfectar todo aquello que tiene un virus. Y el mensaje que yo quiero que usted se lleve en esta mañana, en esta tarde, es que la carta a los esmirnios es una carta que nos dice que Dios ha enviado un bálsamo
para desinfectar la iglesia. Todo aquel que esté infectado con el virus del infidelity virus no pertenece a este lugar, por lo tanto ha quedado limpiado. La plaga relacionada con el mensaje Esmirna tiene que ver con la limpieza. Hoy nos dice eso, que la humanidad había caído en un punto tan bajo de depravación que Dios decidió sanear, y no solo a la humanidad, sino también a la iglesia. Porque los que estén contaminados con el infidelity virus sencillamente no tienen lugar en este espacio. Así que cuando acabe todo esto, cuando se descubra la vacuna, cuando ya hay un tratamiento y nos sentemos a hacer fiesta, recuerdo los primeros días hablaba con la hermana Wally, decía, estoy loco por ver el día que nos volvamos a reunir a comer, etc. Un día vamos a volver a sentarnos aquí a hacer fiesta. Y ese día no se acerque a mí a preguntarme por dónde está fulano o dónde está fulana. La respuesta se lo estoy dando ahora mismo. Ese fulano o esa fulana no va a estar aquí simplemente porque Dios aplicó el bálsamo antiséptico y los limpió. No tienen lugar en este espacio. Debemos entender que la infidelidad es algo que Dios no soporta. Es uno de esos defectos que Dios quiere limpiar a la iglesia y juzga al pueblo, a todos aquellos que han sido infieles. Vamos a aprender sobre la infidelidad en esta carta que estamos estudiando. Voy a seguir el mismo bosquejo que propusimos la semana pasada. Analizaremos el mensaje con una comisión, una descripción, un cumplido, una crítica. Por cierto, a los Efesios no se critica, a los Esmirnios no se critica, una instrucción, un reto y una promesa. Empezamos por la comisión, lo que se le pide a alguien. En el verso 8 encontramos la comisión, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya explicamos que ángel de la iglesia se refiere al título que se le daba a los pastores al principio de la iglesia. En este caso, por tradición, se ha creído que el ángel de la iglesia era el obispo Policarpo. Y yo le invito, mis hermanos, a que ustedes después busquen en Google padre de la iglesia, Policarpo. Ponga eso en Google y léase la historia de este señor. Los que quieran, yo les puedo mandar, porque gracias a la fidelidad de los hermanos en Esmirna, se escribió la historia del martirio de Policarpo. Yo tengo el Martirium Policarpi, se llama el documento, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Lo tengo digital, si usted quiere, yo se lo puedo enviar para que usted lea. Yo lloraba cuando leía el martirio de Policarpo. ¿A qué punto la iglesia llegó a sufrir? Nosotros hoy nos asustamos por un simple virus minúsculo que ha asustado a la humanidad y rompemos nuestra fidelidad a Dios. Cuando usted lee la manera en la que la iglesia sufrió, cómo de verdad fueron martirizados y aún así mantuvieron la fe, entonces usted simplemente no le queda otra que llenarse de fe. Policarpo, 85 años después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se cree que alrededor del año 75-80 de nuestra era, Juan, el apóstol que está escribiendo este libro, es quien lo ordena a él como obispo de Esmirna. Es una historia maravillosa que le invito a que la lea para que conozca la historia de la iglesia cristiana. El anciano había sido condenado ya por su negativa a rendirle culto al emperador de Esmirna. Hoy día nosotros creemos que la religión siempre fue como se tiene en cada uno de nuestros países, pero no fue así anteriormente. Cada ciudad escogía el Dios al que iban a adorar. Recuerden que eran ciudades-estado. Esmirna, en el 26 después de Cristo, estando Cristo vivo todavía, en el ministerio de Cristo en la tierra, Esmirna escogió adorar al emperador Tiberio. Ese era el Dios de Esmirna. Y esto es lo que le confiere a Esmirna, a la ciudad, no a la iglesia, a la ciudad de Esmirna, el título de la ciudad fiel, que se conmemoraba con una corona de laurel. Por eso no me asombra que cuando leemos el Apocalipsis vemos que a un ejemplo de verdadera fidelidad a la iglesia antiséptica de Esmirna
es a la que Cristo envía este mensaje para que fuera transmitido a los que después habríamos de formar parte en todo el mundo, pero que no habíamos caído en la infidelidad. Si alguna vez has formado parte de la iglesia, y hoy estás aquí, por supuesto que eres parte de la iglesia, pero si alguna vez alguien o algo te ha llevado a serle infiel a Dios, aunque sea un segundo de tu vida, este mensaje te va a ayudar mucho en esta mañana. Comienza el mensaje donde Cristo nuevamente se identifica, y al identificarse revela los atributos de su carácter, atributos que son imprescindibles para librarnos, para desinfectarnos del infidelity virus. Si todavía en tu cuerpo, en tu mente, en tu espíritu queda aunque sea un tantico así del infidelity virus, cada uno de estos atributos que Cristo va a mencionar te ayudan como el gel desinfectante para quitártelo de encima. Cristo comienza describiendo su carácter y lo expresa, lo dice con la expresión siguiente: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Este es un interesante silogismo donde se nos presentan los atributos en dos pares de adjetivos opuestos. Primero, postrero, muerto, vivo. La manera en la que Cristo se identifica. Y lo primero que quiero decir sobre estos atributos es que cuando lo leemos en la carta a Esmirna, no se refiere a la frase famosa que conocemos en griego, alfa y omega, porque no es lo que dice ahí no dice alfa y omega. En otros pasajes dice literalmente el alfa, yo soy el alfa y el omega. Pero aquí Cristo está diciendo el primero, alfa y omega, se refiere a que todo comienza y todo acaba con Cristo. Pero aquí literalmente dice el primero y el fin soy yo. Sin entrar en una tediosa explicación de estas palabras, que si no, no acabaríamos nunca y los voy a aburrir, voy a simplemente leer la definición, el concepto que yo llegué. Primero, es un concepto que se refiere a la eternidad de Cristo. O sea, cada vez que usted vea que Cristo dice, yo soy el primero, quiere decir que Cristo siempre ha estado ahí. Es la eternidad de Cristo de lo que se está hablando. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo, el que es eterno es quien le está dando a usted este mensaje. Por lo tanto, el que nos va a hablar de la necesidad de ser fieles es alguien que siempre ha sido fiel, que fue el primero en ser fiel. Antes de él no ha habido nada, siempre ha sido el fiel. Aplicando el concepto protos en griego a las secciones de estas palabras, a la carta a Esmirna, podemos decir que lo que Cristo está tratando de transmitir aquí es esto: Cristo es el primero, es superior, está por encima de la ciudad de Esmirna, del Imperio Romano y de los que dicen ser judíos. Vamos a estar explicando eso más adelante. Luego dice que es el postrero. Igualmente, no significa la omega, significa el fin. La palabra postrero en griego es escatología, las cosas que están relacionadas con el fin de los tiempos. O sea, ¿qué va a pasar en la segunda venida de Cristo? Lo que está diciendo Cristo aquí, yo soy el que le voy a poner fin a todo esto que está pasando. Yo soy el vencedor al final de toda la batalla. Recuerde que la imagen del Apocalipsis, cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted tiene que verlo como un cuadro general que termina en la batalla del Armagedón y Cristo obteniendo la victoria sobre todas las cosas. Lo que Cristo está diciendo es, ustedes están sufriendo ahora por el coronavirus, ustedes están sufriendo ahora por las rebeliones que están ocurriendo, ustedes están sufriendo por las divisiones en nuestros gobiernos, por el robo, por la droga, por la prostitución, ustedes están sufriendo por todos los problemas que hay en estos momentos aquí en la tierra, pero yo, el que vencerá al final, que voy a sobreponerme a todo lo que le ha afectado y le ha dado sufrimiento a ustedes, yo soy el que le estoy hablando en este momento. El eterno y el que vencerá al final de los tiempos, y le añade una característica: el que ya pasó por la muerte y salió con vida de él.
O sea, Cristo es el que estuvo muerto y no que resucitó. Porque hay personas que resucitan, hay personas que lo han resucitado con técnicas médicas, etc., pero no han vuelto a la vida. Cuando uno lee en español ese versículo, como la palabra vida en español es la misma, pero si usted lo lee en el griego, la palabra que aparece para vida ahí es zoe, que es lo que creó Dios en un principio. El único que estuvo muerto y salió con la vida eterna. Es lo que está diciendo en ese versículo. Ese es el que nos va a dar el mensaje sobre la intimidad. Y esto es muy importante que Cristo se lo haya anunciado a la iglesia en este momento, pues durante el sufrimiento que estaba teniendo la iglesia de Esmirna, ella debía saber quién era el que estaba al lado de ellos. El primero y el postrero, el eterno, el vencedor al final de los tiempos. Ese es el que estaba allí para darle la autoridad y participar de los atributos mismos que Dios tiene. Igualmente usted, hermana y hermano, si usted está sufriendo hoy, si el coronavirus le ha dañado, si usted ha tenido alguna pérdida en su familia, si usted ha tenido algún problema con todas estas plagas que están viniendo, escúchame, Cristo te está diciendo: yo soy el eterno, el vencedor. Yo quiero que tú también, a partir de este momento, empieces a disfrutar de los beneficios, de los atributos de Dios, para que tú también puedas ser un vencedor y te puedas levantar de la muerte, no simplemente con la vida que se han levantado los enfermos del coronavirus, sino que se levanten con la vida eterna que Dios quiere regalarnos a cada uno de nosotros. Luego pasa a revelarle el secreto para poder vencer la infidelidad. Lo que nos está diciendo Cristo, en otras palabras, es que el coronavirus, las plagas, han sido una prueba para ver si nosotros somos fieles en medio del sufrimiento. Cristo les dice que esto es una prueba, simplemente. Pero no solo nos dice que es una prueba, sino nos da el secreto para aprender a aprobar las pruebas. Yo no sé usted, me arrepiento mucho de eso, pero cuando yo era niño, que había una prueba, yo siempre trataba de saber qué pregunta iba a salir y nos las pasábamos los muchachos y hacíamos lo hacíamos con mentiras. Me arrepiento cuando era niño de haber hecho eso. Pero es muy bueno saber qué es lo que te van a preguntar, porque tú vas a comprar, este es pan comido, ya me sé lo que voy a hacer. No hagan eso, niños. Eso es fraude, eso no se hace. Okay. Cristo aquí nos está revelando. En Cuba le decimos chivo a eso, ¿no? ¿Cómo le decimos así? Al papelito que usted escribe, ¿cómo le dicen a él? Chivo también en Puerto Rico. ¿No tienen palabra eso? ¿Cómo? Una droguita. Ok, en Guatemala, ¿cómo le dicen? Chivo también. Bueno, qué casualidad le dicen chivo. Será de España que viene eso, ok. Todo el mundo buscaba un chivo. O sea, algo que te dijera cómo robar. En El Salvador, ¿cómo le dicen? Más o menos, ok. Muy bien. Cristo aquí nos está dando un chivo. Nos está diciendo: los voy a probar, ok. Pero les voy a decir cómo ustedes pueden aprobar esa prueba. Así que por lo tanto, hoy Dios está siendo misericordioso con nosotros. Pasa a revelarles el secreto y vean que en esta carta a los Efesios, a los Esmirnios, Cristo no critica a la iglesia, ¿okay? Porque es la iglesia que ha sido fiel en la ciudad, catalogada como fiel, pero que es infiel a Dios. Y hay un grupo de personas que se mantuvieron fieles. Y Cristo no tiene una crítica para estas personas. Cuando usted lee esa carta, Cristo no los critica. Primera lección, mis hermanos: si usted es fiel, Cristo no le va a criticar nada. Pase lo que pase en su vida, si usted es fiel, usted puede contar con la seguridad de que cuando venga el juicio y Dios esté allí, Cristo esté parado al lado del Padre, Él no le va a criticar nada. Al contrario, le va a decir cómo pasar por ese juicio al que usted se va a enfrentar. Pasa Cristo por encima de la crítica, sin hablarla, a dar el cumplido entonces a la iglesia. Las virtudes, las señaladas virtudes de esta iglesia. En este caso, vean que a diferencia del mensaje de Éfeso, no señala las cosas buenas que tiene la iglesia, que de seguro tenía algo bueno, pero de seguro tenía algo malo también.
Pero había algo tan bueno, a diferencia de la iglesia de Éfeso, que tenía muchas cosas buenas y una sola mala, dejar el primer amor, lo viraba todo al revés. Aquí en este caso, yo estoy seguro que ellos tenían cosas malas porque somos humanos y todos tenemos cosas malas. Pero tenía una tan buena que se sobreponía a las malas que pudieran tener. La fidelidad. Ser fiel a lo que ellos estaban teniendo. Cristo, en vez de criticarles o mencionar lo bueno o lo malo que tienen, pasa a nombrarles cuáles son los componentes necesarios para pasar la prueba de la fidelidad. Anote esto, mi hermano, escríbalo, grábelo, ponga su teléfono ahí, grábela cómo se pasa la prueba de la fidelidad. Simplemente marque el verso 9 de esta carta que estamos leyendo, capítulo 12. Dice Cristo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que dicen ser cristianos, de los que dicen ser judíos, y no lo son. Sino, ¿usted cree que alguna vez el pastor le ha dicho algo que ofende? Oiga cómo llama Cristo a estos que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Qué cosas son? Sinagogas de Satanás. Dios es amor, pero cuando Dios te va a criticar, Dios no se anda con tapadera como ando yo, que trato de decir la palabra bonita. Sinagoga de Satanás. Vamos a estar explicando qué significa eso. Nuevamente, Jesús nos recuerda que Él conoce, yo conozco. Recuerda lo que explicamos la semana pasada a los Efesios. No hay forma de engañar a Dios, mis hermanos. Todo lo que usted quiera hacer, nada de eso va a engañar a Dios, porque Él conoce, Él nos ve y por lo tanto sabe todo sobre nosotros. Y al escribirle a los Herminios, le dice que conoce, que está al tanto, que tiene bajo control todo por lo que ellos están pasando. Usted puede estar sufriendo en esta mañana. Usted puede estar teniendo un problema en su familia, económico, social, puede tener un problema familiar, alguien puede haber fallecido en su familia, usted puede estar teniendo una situación dura en estos momentos, estar pasando por el peor momento de la vida. Escuche lo que dice Cristo: yo conozco qué es lo que tú estás pasando, y no solo que lo conozco, lo tengo bajo control. No te preocupes, yo lo tengo todo bajo control. ¿Cómo puedes superar eso? Simplemente hazte de los tres componentes de la prueba de la fidelidad: tribulación, pobreza, blasfemia. Estas son las tres componentes de una prueba. Si nosotros pasamos por tribulación, por pobreza y por la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, si nosotros pasamos por eso y vencemos, entonces nosotros pasamos la prueba de la fidelidad. Hoy el mundo está siendo juzgado por Dios. La muestra está en que Él envió la plaga del coronavirus para probar la fidelidad por medio de tribulación. El mundo entero ha estado en un momento en que parecía que el mundo se iba a acabar. Ver las calles de Nueva York, Manhattan, ese lugar allí vacío a las 8 de la noche sin un alma caminando. Cuando yo ponía las noticias y ponían a la ciudad de Nueva York vacía, que no había nadie caminando, la única imagen que venía a mi mente era el rapto. Se acabó todo. Nueva York, la ciudad que no duerme, vacía, nadie en la calle. Eso nos trajo a nosotros tribulación. La palabra de la Biblia para tribulación en griego es una metáfora, una palabra que se usa como una metáfora para referirse a la presión que ejerce sobre las personas los problemas y las dificultades que podamos tener. ¿Alguna vez usted ha tenido un dolor de eso? Usted siente que su cabeza se le aprieta y usted no sabe cómo quitarse ese dolor, o siente que se le aprieta el pecho de tal forma que usted cree que va a morir. El coronavirus trajo eso, la gente moría porque él se apretaba el pecho y no podían vivir. Tribulación. ¿Okay?
de una figura para describir ese tipo de dolor que da la impresión como que estamos recibiendo esa presión, y fue la sensación que causó sobre cada uno de nosotros el coronavirus. La tribulación es uno de los 3 componentes de la prueba a la fidelidad. El mundo no entendió que Dios estaba juzgando. El mundo no entendió que Dios había mandado un juicio para probarnos si éramos fieles o no. Y ese momento, cuando nosotros tenemos que pasar por esa dificultad, si nosotros no nos dejamos vencer por la presión que ejerce sobre nosotros esa tribulación, ese problema, esa dificultad, si no nos dejamos vencer, aprobamos la primera pregunta de la prueba. Muchas personas no aprobaron la prueba. Infelizmente, la iglesia todavía está vacía. Muchos no se han atrevido siquiera a venir a la iglesia. Y les estoy diciendo, si por casualidad me estás viendo por internet, la presión que está ejerciendo sobre ti esto, tienes que vencerla. Porque si te dejas vencer por ella, entonces no apruebas la prueba de la fidelidad. Quedas infectado, no con el coronavirus que a la larga se va a acabar, pero quedarás infectado con el infidelity virus. Y pasa Cristo a mencionarnos la segunda pregunta de la prueba, la pobreza. Es interesante, porque cuando usted lee este versículo, dice, conozco tu pobreza, pero eres rico. Usted sabe que usted es rico, mi hermano. ¿Cuántos saben aquí que son ricos? Usted es rico, mi hermano. Mire, cuando usted vaya a cobrar un cheque ahí, cuando le pague, usted cuando le diga si tiene 100 pesos, usted mire 1 millón. ¿Ok? ¿Saben por qué somos más pobres? Porque me pagan 100 pesitos nomás. No, mire 1 millón de pesos ahí. Yo, señor, esto es 1 millón. Tú lo vas a multiplicar con 1 millón. Usted es rico, mis hermanos. ¿Sabe por qué usted es rico? Porque usted es hijo de Dios, el dueño de todo lo que hay en este mundo. Por eso, cuando Cristo le habla a la iglesia de Esmirna, le dice, ustedes tienen pobreza ahora, pero son ricos. Segundo de los componentes para poder vencer la infidelidad, tenemos que tratar de entender lo que nos está diciendo Cristo aquí en esta palabra. En griego habían 2 palabras para referirse a la pobreza. Penia, que significaba aquellas personas que tenían una condición baja, que tenían que trabajar para vivir, pero que no eran ricas, no eran los que vivían en el estado superior. Y otra palabra, pitugeia, que se refiere a aquellas personas que no tienen nada. No tienen nada. Y lo que está diciendo Cristo aquí, la palabra que usa es pitugeia. Yo sé que ahora ustedes no tienen nada, pero ustedes son ricos. Es como para decir, yo no puedo más. Pero Cristo le está diciendo, tú eres rico. No importa que estés cobrando a $2 la hora, tú eres rico. Y a veces es un problema de perspectiva, porque uno se queja aquí porque uno cobra a $10 la hora. Pero si tú piensas en Cuba, la gente cobra $10 al mes. Cuando yo me comparo con un cubano, yo soy rico. Pero cuando me comparo con un haitiano que no tiene nada, yo soy millonario. ¿Ok? Entonces es un problema de perspectiva. Tú eres rico. Y la palabra pitugeia es la que usa Cristo cuando dice bienaventurado, Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que uno lee y piensa que es que el espíritu está pobre. Y lo que está diciendo, bienaventurados los que son pobres y mantienen el espíritu vivo. Es lo que quiere decir ese texto. No lo voy a explicar porque si no, no vamos a terminar. Pero lo que quiero que usted entienda, si usted es pobre por lo que vamos a explicar ahora, simplemente usted es rico. Pitugeia es la palabra que se usa en el mensaje a Esmirna. Esmirna estaba pasando por un martirio.
Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que la iglesia al principio pasó un martirio. Ustedes saben que para estar usted y yo hoy aquí sentados, hubo personas que literalmente los soltaron en un estadio y los leones le vinieron arriba a comérselo. No sé si vieron el mensaje que mandé ayer con la película. Ahí está representado lo que es este pasaje del Apocalipsis. Si no lo ha visto, mírelo hoy. Está en el Facebook. Los cristianos literalmente iban al martirio. Y si por una casualidad el león no se lo comía completo, al final lo ponían en una estaca al estilo de Cristo, lo crucificaban y lo quemaban. Hasta ese punto. ¿Y saben por qué le hacían eso? Simplemente porque en la ciudad de Éfeso no se adoraba, en la ciudad de Esmirna, no se adoraba a Cristo, se adoraba a Tiberio. Y entonces, si usted no decía que negaba a Cristo y que creía en Tiberio, usted simplemente lo martirizaba. Una de las leyes que existían en el martirio a los cristianos era que si yo no creía en Cristo y tenía necesidad de un pan, y yo sabía que Carlos era cristiano y tenía un pan, había una ley que me permitía a mí llegar a casa de Carlos, arrebatarle el pan, irme y comérmelo, y Carlos no podía protestar. Para que se lo devolvieran, él tenía que decir: yo niego a Cristo y creo en Jesús. Hubo gente que pasó por eso. Cuando Cristo le está diciendo que ustedes son pobres, se refiere a pitujeyes, no tienen nada porque se lo han arrebatado todo. Vienen las personas y se lo quitan todo. Le está diciendo, pero ustedes son ricos. Cristo les recuerda que a pesar de todo ese sufrimiento, ellos eran ricos en fe, en obras, en privilegios, en dones, en esperanza. Y son ricos porque donde hay abundancia de espíritu, la pobreza no afecta. Esto es muy importante que usted lo entienda esta mañana. Si su espíritu está con el Señor, si usted sabe que Dios está con usted, ningún sufrimiento le puede afectar. Después que le dice esto, pasa al tercer componente de las pruebas. Necesitamos, y es una prueba muy fácil, la segunda, es simplemente, recuerde el cheque, no vea más 100, vea 1.000.000. Así se aprueba esa prueba. Yo creo, yo soy rico en el nombre de Jesús. ¿Okay? Así es como se aprueba esa prueba. Y pasa a Cristo mencionarle la tercera pregunta de la prueba, el tercer componente. La blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Blasfemia es decir una mentira dañina y abusiva contra alguien. Yo sé que nadie nunca ha hecho eso contra usted. Nadie ha dicho una mentira suya, abusiva y dañina, ¿verdad? A mí tampoco. Nadie lo ha hecho nunca. Cristo denuncia, dice, a los que dicen ser judíos y no lo son. Y esto quiero que se lo aplique a los que dicen ser su familia. Si un familiar ha blasfemado a usted, ese dice ser su familia. Si un compañero de trabajo ha blasfemado a usted, ese dice ser compañero suyo, pero no lo es. Si un hijo suyo ha blasfemado contra usted, ese dice ser hijo suyo, pero no lo es. Si un hermano, alguien que ha estado en la iglesia, ha blasfemado contra alguno de ustedes, contra la iglesia, ese no lo es, no es hermano. Pero digo yo, más que no es hermano, es una sinagoga de Satanás. ¿Saben lo que es una sinagoga? Es el lugar donde se adoraba en la iglesia, en el tiempo que se está escribiendo la carta. Lo que está queriendo decir Cristo aquí, que todo aquel que blasfeme de usted es un lugar que le da espacio a que el diablo adore en él. Cuando estén blasfemando contra usted, simplemente diga, este tiene al diablo en su cuerpo, y el diablo está adorando dentro de su cuerpo. Esa es la explicación simplemente de lo que hay. Dentro de las pruebas de la fidelidad habrá los que se dicen ser cristianos, pero que se han pasado la vida hablando mal de la iglesia, hablando mal de nosotros, desconociendo estos mártires del principio que dieron su vida para que tú y yo estuviéramos mal. Pero a yo le quiero recordar unas palabras de Cristo en Mateo 5:11. Bienaventurados
cuando por mi causa os vituperen, os persigan, digan toda clase de mal. Ahí la palabra que aparece en griego es blasfemia. Que hagan una blasfemia contra usted. O sea, somos bienaventurados. Por eso dice que somos ricos. Porque es verdad que pueden hablar mal de ti. Los niños, sobre todo los adolescentes. No se preocupe cuando otro muchachito en la escuela se burla de usted. Eso es blasfemia. Usted dígale: yo soy rica. Ay, que tú eres fea. Yo soy más linda que tú porque soy linda en Cristo. Es lo que usted tiene que ver. Se lo digo a los adolescentes porque es muy difícil en esta edad y es muy fácil dejarnos llevar por las personas. Bienaventurados sois, dice la palabra, cuando indican ese tipo de cosas. Y aquí ya estamos en el próximo punto del bloqueo de las cartas. Tocaría a la crítica, pero como ya les dije, ni a los esmirnios, ni a Filadelfia tampoco le hacen la crítica. Y cuando lleguemos a Filadelfia vamos a explicar por qué. Entonces pasa Cristo al quinto punto, que es la instrucción. Hay una petición clara para los tiempos de prueba. ¿Qué le instruye Cristo a la iglesia? No tengan miedo. No temer es un pedido que se repite constantemente a lo largo del Nuevo Testamento. Desde que Cristo nació, el mensaje de los ángeles, ¿cuál fue? No teman. Cuando Cristo estaba en su ministerio en la vida, ¿cuál era el mensaje? No teman. Cuando Cristo fue a ser entregado en la muerte, ¿qué dijo? No teman. Cuando Cristo resucitó y lo vieron resucitado, ¿qué dijo? No teman. Un gran problema que tenemos los cristianos es que tenemos mucho miedo, mi hermano. Todas las mujeres, Pedro cuando vio a Cristo en el mar, todos tuvieron miedo, los discípulos. Y Cristo constantemente nos está diciendo: no teman. Y aquí a los esmirnios nuevamente le dice: hermano, le están quitando el pan, le están quitando las casas, lo están metiendo en el circo para que se lo coman los leones, los están quemando vivos, y Cristo les está diciendo: no teman. ¿Qué es el coronavirus comparado con eso que le está pasando a esta gente? Cristo les está diciendo: no teman. Temor, la palabra griega para temor es fobia, una palabra que usted conoce. Tenemos fobia a todo. Se creó una fobia general con el coronavirus. Una cosa tremenda. Otra señal que me dice a mí que es un juicio de Dios. Los medios, la televisión, los noticieros, etc., se encargaron de crear una fobia generalizada en la vida. Las personas vivían con miedo. Y Cristo te está diciendo hoy: no tengas miedo. No temas. Cristo nos dice que no hay por qué sentir fobia. Él lo tiene todo bajo control. Aquellos que han sentido miedo durante este tiempo de prueba, simplemente es porque no obedecieron a este mandato de Cristo que se repite desde su nacimiento hasta su muerte, hasta su resurrección, y el mensaje a la iglesia: no hay por qué temer. Cristo lo tiene todo bajo control. Pero lo interesante del pasaje es que Jesús les revela cuál va a ser incluso el motivo por el que puedan tener miedo. Dice: el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel. O sea, Dios nos revela incluso qué es lo que nos puede causar miedo el día de mañana. Si tú mañana tienes una entrevista de trabajo o tienes alguna situación que tienes que enfrentar, Dios te puede revelar: mira, esto es lo que va a pasar, no temas. Tú puedes salir victorioso. Ahora, cuando le dice aquí a los esmirnios: algunos de vosotros van a ser echados en la cárcel, no quiero que pierda de vista este detalle. Porque ser echado en la cárcel hoy en día para nosotros es que venga la policía, te detenga y te ponga 2 horas en un lugar, o un día, o 10 días, o 10 años. Y vas a salir de ahí. La frase que aparece aquí, que para ser echado en la cárcel, se refiere a ir al corredor de la muerte. ¿Okay? Lo que está diciendo Cristo es: algunos de ustedes, va a venir el diablo y los va a poner allí en el corredor de la muerte. Allí, el corredor de la muerte, la frase corredor de la muerte moderna viene precisamente del circo romano, porque a la entrada del circo había un pasillo por donde salían uno los leones y por el otro salían los que se iban a comer los leones. El corredor de la muerte era donde ponían a los esclavos que iban a salir a morir. De ahí, por eso es que se llama la cárcel donde condenan a muerte a uno, el corredor de la muerte, porque ahí viene ese nombre. Y se basa en este texto bíblico. Algunos de vosotros van a ser puestos en el corredor de la muerte. ¿Usted conoce a alguien que ha sido condenado a muerte?
¿Cómo se siente esa persona? Usted sabe que va a morir. Pero si te van a matar con una inyección, bueno, no. Hoy en día los derechos humanos tratan de que tú mueras, que no duela nada. No sé qué derechos humanos es, que nadie tiene derecho a quitar la vida. Y estoy en contra totalmente de la pena de muerte, ¿ok? Yo estoy en contra totalmente de la pena de muerte, porque la Biblia dice, no matarás, ¿ok? Yo no estoy a favor de la muerte para nada, ni con derechos humanos, ni con derechos, ni sin derechos. No vale la muerte. Esta gente eran condenados a muerte. Y no que le iban a poner una inyección, sino, como dicen los dominicanos, di que tú, un león se lo iba a comer. Di que tú, un león, mi hermano. Óigame, usted se imagina que un león venga, imagínese por un momento, y que usted sepa que dentro de 10 segundos le toca a usted. Esta gente a la que Cristo le está diciendo, no temas. ¿Has estado alguna vez en una situación como esa en la que tú piensas que un león te va a comer? Cristo te dice, no temas. No hay por qué temer, mi hermano. Cristo lo tiene todo bajo control. Y les dice, tendréis tribulación por 10 días. Un símbolo más que quiero explicar en este texto. El juicio de Dios dice que va a venir. Y es que estemos en el corredor de la muerte, va a ser por un periodo de tiempo. El número 10 en la Biblia se refiere a un número que acaba. Lo que significa es que acabó. El número 10. Por lo tanto, lo que está diciendo Cristo aquí, eso va a acabarse. Eso es temporal, mi hermano. El sufrimiento se va a acabar. Esta pandemia del coronavirus va a ser por 10 días. El sufrimiento que usted ha sentido por 10 días, mi hermano. Todo el que le ha fallado a Dios ha fallado simplemente sin darse cuenta que esto es algo temporal que va a pasar solamente por Dios. El juicio de Dios en el que nos ha puesto mucho en estos tiempos a punto de la muerte es solo una prueba. Hay quienes ya están con el Señor después de este coronavirus. ¿Y saben qué? Eso es bueno. Todo aquel que murió por el Señor en este tiempo está ahora gozándose en los cielos. Eso es bueno. Hay quienes como tú que estás aquí en esta mañana salieron victoriosos de la prueba y le dicen, Señor, yo soy fiel, aquí estoy. Pero hay quienes todavía tienen miedo y no se han atrevido siquiera a pisar las puertas de una iglesia. No se han atrevido siquiera a servir de alguna manera en el cuerpo de Cristo. A esos les estoy dando el mensaje. Ponte a cuenta con Dios, porque Cristo lanza un reto. Y es lo que viene el próximo punto. Vean lo que dice directamente. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel aún en el corredor de la muerte. Sé fiel aún cuando tú sepas que ya no queda más nada. En ese momento es cuando tú tienes que decir, yo soy fiel. No tengo tiempo para contarles el martirio de Policarpo, pero mis hermanos, léanse esa historia. ¡Wow! Ese hombre lo están quemando vivo y ese hombre sigue alabando a Cristo. Y al final las llamas no lo pudieron matar. Léase después, no lo voy a adaptar la historia para que uno vea qué cosa más. Lo triste es que muchos cristianos, cuando se sienten amenazados, como en el caso del juicio que Dios está haciendo en estos días, pierden la fe. Por eso mi llamado es, al igual que a los esmirnios, a que seamos fieles, aún cuando veamos que nuestras vidas corren peligro. ¿Y saben por qué Cristo llama a ser fiel? Porque dice que si tú eres fiel, tienes una recompensa. Es rico cuando tú llegas a la tienda, que fuimos a tienda a Burlington, y te dan un bono. El otro día me llegó una carta de financiamiento en Home Depot. Qué rico cuando te dan recompensa, ¿verdad? A ver que yo paso la tarjeta de la gasolina, me ponen unos puntos, qué rico. Y después, lo lindo que es, recuerdo un día que no teníamos dinero. Teníamos dinero, hermano. Y le digo a ellos, si no te preocupes que esta semana vamos a echar gasolina, porque en el reward tenemos como $25 ahí para gasolina y pudimos llenar los 2 carros con el reward. Un premio. Eso es un premio. Y en el momento que tú lo necesites, tú lo vas a tener. Esto de la corona de la vida, hay un juego de palabras tremendo. Recuerden que Esmirna había recibido la condecoración, la distinción de ¿qué? La ciudad fiel. ¿Fiel a quién? A Roma, al emperador Tiberio, que era al que ellos adoraban.
Y a las ciudades que recibían esto de parte de Roma, recuerden que Roma es el Estados Unidos hoy en día, y Esmirna podría ser República Dominicana, Cuba, un paísito cualquiera ahí, que cuando dice que cuando Napoleón fue a atacar el mundo, que le dijeron, ¿y qué va a hacer usted con Cuba? Y agarró un barquito de papel así, se lo puso, ¿Cuba? ¿Dónde está Cuba? No la veía, hermano. Es más o menos eso es lo que está pasando aquí. Esmirna era una ciudad que era pequeña, no se conocía, no, pero era la fiel a Roma, y le habían dado una corona de laurel, hechas de hojas de laurel, corona que se destruyó con el tiempo. Y aquí Cristo está diciendo con nuevas palabras, a los que sean fieles, yo les voy a dar la corona de vida, la corona del vencedor, la corona que da la vida eterna. Esa corona que es solamente dada a los fieles. Es posible que Esmirna se enorgullezca de su corona de laurel, que va a pasar, pero yo les doy a ustedes la corona de la vida. Y nuevamente aclara que este pedido, o sea, cuando te pido que sea fiel, te está diciendo Cristo, no es para todo el mundo. Cristo no le puede pedir a todo el mundo que sea fiel. Cristo les dice, el que tiene oído espiritual. ¿Okay? Si usted ve que hay alguien que no es fiel, aún de los hermanos que han estado aquí, y estoy siendo bien directo por si me estás viendo por internet, si no eres fiel es porque no tienes oído espiritual. ¡Pum! Usted está aquí porque usted tiene oído espiritual. Usted pudo escuchar el mensaje de Dios diciendo, sé fiel, adora, sirve. El que tiene oído espiritual son los únicos capaces de escuchar lo que el Espíritu dice a Dios. Y entonces viene la promesa. Si tú eres fiel, no solo vas a recibir la corona de la vida. Eso es lo que se va a ver. Todo el mundo va a saber que este tiene la vida. Pero la promesa es, al que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. Y este es el kit de todo el pasaje. Aquí se recoge todo lo que significa este pasaje. Pasar la prueba de la fidelidad, limpiarnos del infidelity virus, significa saber que no vamos a sufrir daños en la segunda muerte. ¿Qué es eso, papá? Todos vamos a morir un día. ¿Ve? Todos los seres humanos mueren un día. Pero hay una segunda vez para morir. Y la segunda vez vamos a morir a vida como murió Cristo. Cristo fue el primero en morir y saltar a vida, pero van a haber otros que van a morir y van a saltar al infierno. Esos van a sufrir daño. Y aún de los que salten a vida, no van a saltar a la vida con todos los galardones que ellos puedan recibir. Y aquí, este es un pasaje muy difícil de explicar, no tengo tiempo, pero después trate en algún momento volveremos sobre este pasaje para poder explicar con más calma lo que significa la segunda muerte. Estoy tratando simplemente de pasarle por aquí. Si bien todo el mundo recibirá la vida eterna, todo aquel que cree en Cristo recibirá la vida eterna, los que hayan sido fieles, los que hayan pasado la tribulación, la pobreza, la blasfemia de los que dicen ser y no lo son, sino sinagoga de Satanás, los que hayan salido victoriosos de esas tres pruebas, a él Cristo los va a llevar a la eternidad sin ningún daño. Recuerden que a la iglesia de Esmirna no le critica nada. No estamos diciendo que usted va a ser perfecto, es que simplemente el ser fiel le garantiza a usted no perder nada en la eternidad. O sea, tan sencillo como eso. Sé fiel y yo te voy a dar. No vas a sufrir ningún daño. Para entender lo que significa la segunda muerte, vaya al texto de Apocalipsis capítulo 20, verso 14. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego. Esta es la segunda muerte. Prometo venir cuando acabe la serie sobre este pasaje y explicarlo para entender qué significa. Dicho en un español bien claro, se trata de un tipo de condenación eterna que recibirán los que no hayan sido fieles, sean salvos o no, van a recibir un tipo de condenación eterna en el juicio de la muerte. Hermanas y hermanos, el mundo está bajo el juicio de Dios. Las tres primeras plagas ya nos han azotado.
La clave para escapar a la condenación eterna, o sea, sufrir daños en la segunda muerte, el castigo por no ser un vencedor de la segunda plaga de la fidelidad, el castigo por quedarnos infectados con el fidelity virus, está en este llamado que hace Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Si eres fiel, vas a recibir una corona incorruptible de mano de Cristo. Yo quiero que usted cierre sus ojos y se imagine ahora mismo a Cristo poniéndole en sus manos una corona, mi hermano. Yo quiero que usted visualice ese momento, que usted pueda ver cómo Cristo se acerca a su vida ahora y le dice: siervo bueno y fiel, entre en el gozo de mi Señor. Yo quiero que usted tenga una idea de qué está pasando en ese momento, para que usted sepa de verdad que Cristo, por ser fiel hasta la muerte, Cristo le va a dar un premio que no le dará ninguna pérdida ni sufrirá ningún daño. No hay ningún otro llamado que hacer en esta mañana que no sea, en esta tarde que no sea, a la fidelidad. Es posible que en algún momento de tu vida no le hayas sido fiel en algo, pero ahora te puedes arrepentir por eso. Es posible que durante la pandemia el juicio que Dios ha traído en estos tiempos modernos, tu fidelidad se haya tambaleado. No importa, tú tienes el derecho a decirle: Señor, perdóname, y Dios te va a perdonar. No importa cuál sea el caso, hoy Cristo te está llamando al arrepentimiento. Simplemente tienes que decirle: Señor, yo quiero ser fiel, yo quiero recibir de tu mano la corona de la vida el día que tú vengas en tu juicio, en el juicio donde muchos van a sufrir daño. Yo quiero recibirla directamente. ¿Cuánto quieren hacer esa oración? Oremos. Señor Jesús, gracias porque tú eres fiel, Dios. Gracias porque tu fidelidad es incomparable, Dios. Tú eres el ejemplo de fidelidad, Dios. Gracias porque tu Hijo Jesucristo fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Dio ejemplo de lo que pasa por ser fieles en la muerte. Tú los levantas, muerte a vida eterna. Te pido en esta mañana, en esta tarde, oh Dios, que cada uno de nosotros, los aquí presentes, ahora mismo recibamos el aprobado de la fidelidad. En tu nombre, Jesús, estoy orando para que tu Espíritu Santo ahora mismo descienda con poder, oh Dios. Toca cada una de las vidas que están aquí presentes. Si en algún momento alguno te hemos sido infieles por algo, perdónanos, Señor. Borra, dice tu palabra, que tú llevas los pecados al fondo de la mar. Quítanos el pecado de la infidelidad y límpianos, oh Dios. Que cuando tú vengas en tu reino, nosotros podamos recibir de ti la corona, el pase que dice: este va sin ningún tipo de daño. Guárdanos, oh Jesús. Permite que al salir de aquí, oh Dios, en esta tarde, podamos ir irradiando fidelidad a nuestros esposos, esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, Señor. La fidelidad es la clave para que todo el mal que hay en estos momentos azotando al mundo acabe. Si somos fieles y nos amamos los unos a los otros, ha de pasar esta pandemia. Yo te lo pido en tu nombre.